Bueno, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que estén lidiando lo mejor posible con esta cuarentena muy difícil que nos toca vivir. Y bueno, por lo pronto en lo que compete a nuestra materia vamos a seguir abordando los contenidos de nuestra materia a través de microclases virtuales. La última microclase fue sobre la relación entre el Estado y la nación. Con respecto a eso, a esa microclase, espero que haya quedado suficientemente clara la diferencia entre el Estado y la nación y esta realidad actual de reconocer que cada Estado tiene más de una nación dentro de su territorio y de que el Estado, al menos el Estado en el que la mayoría de las personas de buena voluntad creemos, le debe respeto y le debe reconocimiento a esas identidades nacionales. ¿Sí? Por ejemplo, en el Estado argentino hay pueblos originarios. En el Estado argentino, aunque no parezca, hay comunidades que se podrían llamar naciones que no hablan español como lengua materna. Por ejemplo, en el norte de Salta están las famosas comunidades wichí que hablan la lengua wichí. Y en el Estado argentino hay comunidades que llamamos naciones que no profesan la religión cristiana. Por ejemplo, los judíos, los musulmanes. Y en el Estado argentino hay comunidades que no son de piel morena. Hay negros en Argentina, hay orientales, etc. Bueno, a todas esas identidades nacionales el Estado argentino le debe el mismo respeto y el mismo reconocimiento, porque la tendencia entre las personas de buena voluntad, entre los países progresistas, es a reconocer la diversidad como una parte constitutiva de lo estatal, del Estado. ¿Sí? Bien. Hoy vamos a abordar una diferenciación que está bastante bien planteada en el libro, quiero decir, que es la diferencia entre Estado, régimen político y gobierno, y una suerte de introducción a lo que vamos a ver más adelante, que son las formas de Estado. Por lo pronto el libro plantea una diferenciación interesante entre el Estado, el gobierno y el régimen político. O sea, la pregunta es, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el régimen político? ¿Y qué es el gobierno, ¿no? Nosotros vamos a decir que el Estado, que ya lo definimos, es lo general. En cambio, el gobierno es lo particular. ¿Qué es el gobierno? Ustedes lo saben, ¿no? El gobierno es un conjunto de personas que tienen a su cargo, en forma temporal, el mando del país, por así decirlo, en virtud del régimen político que se haya instituido. ¿Qué quiere decir esto? El Estado necesita ser gobernado, necesita ser administrado por alguien, pero más que por alguien, por un conjunto de personas. Ese conjunto de personas que forman ese núcleo de personas que gobiernan, que administran el Estado, es el gobierno. En la Argentina, que es un Estado que tiene 24 jurisdicciones, hay gobernadores, un jefe de gobierno y un presidente. ¿Cómo es esto, profe? Claro, la Argentina es un Estado, sí, claro. Pero en la Argentina hay provincias y hay una ciudad autónoma. Las provincias y la ciudad autónoma son como estados dentro del Estado. Y si dijimos que los estados tienen gobierno, bueno, las provincias tendrán su gobierno. Y la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma, tendrá su gobierno también. Por eso en Argentina hay gobernadores por cada provincia, un jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires y un presidente de la nación, que es Alberto Fernández. Alberto Fernández es el jefe del Estado argentino en su conjunto. El gobernador de Santa Fe es el jefe político y el titular del Estado de Santa Fe. Y Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es una suerte de provincia, por así decirlo. Y es lo mismo que si fuese el presidente de esa ciudad. ¿Se entiende? Bien, entonces, Estado es lo general. El Estado se organiza en virtud de un régimen político instituido que surge de su marco político institucional de referencia. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que todo Estado, como ya vimos, necesita normas. Necesita una norma fundamental para organizarse y para determinar de qué manera va a ser gobernado. Esa norma fundamental, ¿cómo se llama? Constitución, chicos y chicas, por supuesto. ¿El Estado argentino tiene una constitución? Por supuesto, la Constitución de la Nación Argentina. Ojo con esto, Nación Argentina, vean hasta qué punto en aquel momento se creía que había una sola nación. La Constitución de la Nación Argentina, de la Nación Argentina y no de las naciones argentinas. Esto es muy significativo, pero bueno, entonces, el Estado es lo general. El Estado necesita reglas, régimen político. Y el Estado necesita que alguien lo administre, gobierno. ¿Cuántos estados hay dentro del Estado argentino? 23 provincias y una ciudad autónoma. Cada provincia es un estado. La ciudad de Buenos Aires es un estado. Cada provincia tiene los 3 poderes estatales: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. La ciudad de Buenos Aires también. Por tanto, tenemos al gobernador de Salta, al gobernador de Córdoba, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, etc. Y al presidente de la nación. Fíjense qué curioso esto, no del Alberto Fernández, que es el presidente. No se le dice el presidente del Estado, se le dice el presidente de la nación. Ojo con esto. Fíjense hasta qué punto quedó esa idea de que el Estado tenía una sola nación. Pero bueno, no importa. Lo importante que sepan es que el Estado es un molde dentro del cual entran otros estados que se organizan en función de una norma fundamental, que es la Constitución, y que esa norma fundamental da lugar al régimen político. O sea, la forma en la cual ese Estado va a ser gobernado. Y quienes gobiernan en forma temporal siempre el país, por así decirlo, o los estados que forman el Estado en su conjunto, son lo que llamamos el gobierno. ¿Sí? Bien. El libro plantea una distinción entre estados unitarios y estados federales. Me parece que es una distinción interesante porque eso hace a la forma de organización del Estado. ¿Qué es un Estado unitario? Un Estado unitario es un Estado en el cual el poder político recae en una sola persona. En cambio, un Estado federal es un Estado en el cual el poder político no recae sobre una sola persona. Ustedes me podrán preguntar, pero profe, el presidente de la nación, el presidente Alberto Fernández, ¿no tiene todo el poder en sí mismo? No. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Es el presidente de la nación? Sí. ¿Es la máxima autoridad política del Estado argentino? Por supuesto. Pero no es el único que tiene el poder político. Y les quiero leer algo. A ver. Ya voy, En el caso de los estados unitarios, como lo fue la Argentina en su época primera, el poder político está centralizado. En cambio, en los estados federales, el poder está repartido. La pregunta es, ¿el Estado argentino es un Estado unitario o es un Estado federal? Bueno, es un Estado federal. ¿Pero por qué, profe? Porque dentro del Estado hay otros estados, las provincias, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, que le restan poder al gobierno central, al gobierno que nosotros llamamos nacional, que es el gobierno cuyo jefe político es el presidente Alberto Fernández. ¿Sí? Por eso el libro dice lo siguiente: en el caso de los estados unitarios, estos se caracterizan por la centralización del poder político y la unidad de ordenamiento jurídico en todo su territorio. En ellos, las distintas regiones que componen el territorio no tienen ningún grado de autonomía política, y sus ciudadanos están sujetos a una autoridad, a un régimen constitucional y a un orden jurídico únicos.
Un Estado federal, en cambio, está compuesto por diferentes estados particulares con autonomía para administrarse y demás. Bien. Entonces, ¿el Estado argentino es un Estado unitario o es un Estado federal? Es un Estado federal. Si uno ve un mapa político de la Argentina, que por algo se llama mapa político, ve que dentro del territorio del Estado argentino están las provincias: San Luis, Santa Fe, Córdoba, Misiones y la ciudad de Buenos Aires dentro de la provincia de Buenos Aires. Esas subdivisiones tienen cierta autonomía, cierta capacidad de gobernarse por sí mismas. Y por eso el Estado argentino es un Estado federal. ¿Y eso está ¿dónde? En la Constitución, que como ya dijimos es la norma jurídica que da lugar al régimen político. Ahora bien, el Estado argentino, que es un Estado federal y democrático, federal en su forma de Estado y democrático en su forma de gobierno, tiene algunos rasgos centralistas, tiene algunos rasgos unitarios. Por ejemplo, en la Argentina el presidente tiene demasiado poder político, pero esta es una discusión que por ahora nos excede a nosotros, ¿sí? Pero me interesa más que quede clara esta idea de que el Estado argentino es un Estado federal y que se entienda por qué es un Estado federal. Por eso, si ustedes miran debates por televisión y demás, van a escuchar muchas veces que se habla del federalismo, se habla de reforzar los vínculos federales y demás. Eso es ser federal. Es que Misiones no dependa de la voluntad política del presidente Alberto Fernández como titular del poder del Estado Nacional solamente. Que los misioneros tengan un poder político que los represente en forma más inmediata. ¿Se entiende esto? Bien. Otra de las diferencias que plantea el libro es la diferencia entre un Estado o un régimen político, mejor dicho, democrático y uno autocrático. Bien. Básicamente dijimos Estado y gobierno. Y respecto al régimen político dijimos que es la forma en la cual se va a gobernar y se va a manejar ese Estado en virtud de una norma fundamental, que es la Constitución. Bien. Los regímenes políticos democráticos son aquellos que se caracterizan por permitir que los ciudadanos del Estado accedan a la vida política, que cumpliendo las formalidades previstas en la Constitución y las demás leyes puedan acceder al gobierno. Por ejemplo, el Estado argentino es un Estado federal en su forma de organización y en su forma de gobierno es un Estado democrático. Por eso la Constitución Nacional dice la nación argentina adopta el sistema democrático, republicano y federal, que ya vamos a ver bien qué es esto. Entonces, le leo lo que dice el libro. Los regímenes democráticos o pluralistas se caracterizan por tener normas y procedimientos que posibilitan la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. En cambio, en los regímenes autocráticos, el gobierno lo puede ocupar tanto un individuo como un grupo que concentra todo el poder político sin haber sido elegido por la ciudadanía. Entonces, vemos que el régimen político que surge de la norma fundamental, que es la Constitución, puede ser democrático o puede ser autocrático. Democrático lo será en la medida en la que permita que los ciudadanos participen de la vida política y de la toma de decisiones en los asuntos públicos. Será autocrático, en cambio, cuando suceda lo contrario, cuando quienes tengan el poder político lo concentren para ellos mismos, sin compartirlo y muchas veces violando la ley. Ejemplo típico de un régimen político autocrático son las dictaduras militares, por ejemplo, en las cuales un grupo de personas, un grupo de militares toma el poder político y dice: nadie más va a participar, yo soy el poder político, no me importa la ley, no me importa la democracia, yo soy el poder político. ¿Sí? Bien. Bueno, chicas y chicos, terminamos con esta microclase. Les pido que por favor me hagan todas las preguntas que quieran en el muro del modo, por favor no me manden inbox. Y mañana o pasado vamos a avanzar un poquito más con estos conceptos y se va a poner divertido esto. Dale, les mando un abrazo.